debemos a Dios, lo cual yo encuentro increíble, inaudito inclusive, que a veces sean los mismos ministerios posibles causas de enfriamiento del primer amor. Y aún entre nosotros puede haber personas que amen más su llamado y su ministerio que al mismo Dios. Y se puede notar en la actitud de adoración cuando usted está en un culto. Usted está más pendiente de los detalles y de todas esas cosas que de la misma palabra de Dios y de involucrarse en una alabanza a Dios. Se lo digo porque lo veo desde aquí. Lo veo desde aquí. Hay que tener cuidado con las actividades de la iglesia, los motivos, los propósitos, los objetivos, por qué y para quién los realizamos. Y ese enfriamiento ocurre en la iglesia cuando la obra de Dios, fíjense, qué cosa tan tremenda esto que yo les estoy diciendo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Es más importante la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. O hay quienes aman más sus propios esfuerzos y logros que al mismo Cristo, sin mencionar los que van tras su propia gloria en vez de la de Cristo. Otros persiguen intereses egoístas, personales, en vez de procurar el bienestar del reino de los cielos. Éfeso era muy buena en detectar la frialdad, el frío doctrinal, pero no el frío del corazón. Y por eso que el Señor nos está llamando. Dice el profesor Marcinkowski, el verdadero cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo. El pan puesto sobre la mesa del templo debía ser fresco, no pasado. Así el amor del cristiano debe ser siempre nuevo. El amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Entonces el consejo de Jesucristo, note primero que Él se presenta, Él les dice, yo estoy en medio de ustedes, yo los conozco. Y yo sé que tienen muchas cosas buenas, pero mi queja contra ustedes es que puede ser que se estén esmerando tanto en esas cosas que se han olvidado del amor hacia mí. Se han olvidado del amor hacia mí. Por eso el primer consejo que lo vemos en el versículo 5 dice, volviendo a la carta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntate, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Él le dice, recuerda, vuelve atrás al momento aquel cuando tuviste tu encuentro con Cristo. Vuelve a sentir aquello. Arrepiéntete, porque en vez de crecer en amor, lo que ha disminuido. Y repite las cosas buenas que hacía. Es más, Jesús les dice, ustedes no tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, pero no sean negligentes con el amor hacia mí. Lleven las dos cosas a la par. Porque si no, esta iglesia iba a recibir un juicio tremendo. Quiero avanzar, tengo muchas cosas en mis notas, pero quiero llegar a la parte aplicativa que es la más importante y no abusar del tiempo de ustedes. Yo les dije que no solamente el propósito de esta carta era apuntar una situación local y también darle un mensaje a la iglesia de todas las épocas. Dice Grau, regiones que antes eran cristianas, hoy son paganas. En Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salones de baile o de bingos. En otros países de Europa sirven de museos o mezquitas. El cristianismo se da con mayor facilidad en Asia, África, América Latina que en la misma Europa. Y hermanos, ese enfriamiento que ya comenzó allí, igual que comenzó el evangelio aquí en esa Asia menor y fue por toda esa parte de Europa, comenzó también el enfriamiento al punto que, como dice Grau, hay templos convertidos en bingos. Ese enfriamiento, igual que saltó el evangelio hasta aquí, hasta las Américas, también ha llegado aquí.
Ha llegado, por eso al principio les dije, tenemos que tener cuidado con esa epidemia, porque no estamos exentos y puede tocar también nuestra iglesia. La promesa a la iglesia es que al que venciere, Él le iba a dar de comer del árbol de la vida. Vamos a buscar un versículo. Juan 21, esta es la parte aplicativa que les dije que íbamos a ocupar los próximos 5 minutos. Juan 21. Esta era la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. Jesús resucitado se le apareció ahí en el aposento alto el mismo domingo que resucitó. A la semana volvió a aparecer en el aposento alto. Y esta era la tercera vez. Pedro invitó a los demás a irse a pescar. Se fueron a pescar y de buenas a primeras se apareció Jesús. Inclusive Pedro estaba, parece que sin camisa, y sintió la vergüenza de estar sin camisa ante Jesús, se tiró al agua. Pero pasó todo aquello, recogieron una cantidad de peces, una pesca milagrosa. Jesús comió con ellos, ya les tenía pescado cocido, comieron. Y en medio de aquel tiempo, yo me imagino que Jesús no había tenido un tiempo personal con Pedro. Y Pedro le había negado 3 veces, ¿se recuerda? Que Pedro le había negado 3 veces y se arrepintió con lágrimas. Pero todavía no había tenido ese tú y yo con Jesús. Al parecer Jesús le dice, ven acá, Pedrito, te voy a hacer una pregunta. ¿Me amas? La primera respuesta fue prácticamente un poco ligera. Sí, yo te amo, Señor. Pero le vuelve a preguntar, Pedrito, ¿me amas? Yo me imagino que cambió de tono. La segunda respuesta fue, sí, Señor, te amo. Pero cuando le pregunta por tercera vez, dice que esa pregunta le causó tristeza a Pedro. Y respondió con las mismas palabras, pero estoy seguro que había profundizado un poquito más. Y eso tiene una tremenda lección con relación al amor, y quiero que lo aprendamos. Mire, versículo 15 al 17, ya yo les conté lo que está pasando, no vamos a ocupar el tiempo en leer la porción. Mire cómo dice el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me llama la atención que Cristo no le reprende y no le recrimina por haberle negado 3 veces. Porque Cristo sabía su corazón y sabía que ya Pedro se había arrepentido de corazón. Más bien lo que hace Cristo es restaurarlo al apostolado. Y con la primera pregunta, no fue ni con la tercera, desde la primera le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? La mera presencia de Pedro con los discípulos ya mostraba un corazón arrepentido y convertido. A diferencia de Judas, que fue y cogió una soga y se ahorcó. Pero lo que hace Jesús es impresionarlo cada vez más, haciéndole la misma pregunta. Ahora, esto es lo que queremos aprender. Las primeras 2 preguntas intentan inquietar en el corazón del apóstol el amor filial, la amistad. Y la última pregunta intenta inquietar el amor incondicional, ágape. Es el amor de la entrega que lleva a la autonegación. Entonces lo que hace Jesús es apelar al alma en su totalidad.